Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los rituales, pero no piensen que son rituales religiosos o vudú, así como raro, no. Sino más bien hablamos de los rituales como esas pequeñas acciones diarias que nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, con lo sagrado en nosotros, con lo sagrado en general, con lo sagrado en lo demás, en fin. Entonces en los demás. Exacto, en los demás. Entonces, así, como pequeñas acciones cotidianas que nos conectan a la esencia y no al ego, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, Maui, cuéntanos si tú tienes algunos rituales, si te gusta hacerlos. Bueno, ¿qué tal? Es importante entender a lo que nos referimos con rituales, ¿no? Para que no haya malentendidos, porque rituales, como muchas otras palabras, pues una palabra muy amplia y básicamente lo que yo considero rituales puede ser absolutamente una nimiedad para otra persona porque no tiene ningún significado y viceversa. Entonces es algo muy, muy, muy personal. Uh-huh. Obviamente, para todos los que hemos sido educados en sociedades religiosas, pues sabemos lo que es un ritual porque normalmente los rituales se hacen en la iglesia. Entonces sí tenemos esa noción. Pero bueno, yo de esos rituales me deshice hace muchísimos años porque no me servían. Entonces, he ido explorando muchísimos rituales a lo largo de los años, pero no como ritual en sí, sino como prácticas. En mi caso siempre me ha gustado más la palabra práctica, porque uh-huh. seguramente es como más agnóstica la palabra, ¿no? Uh-huh. Tiene menos connotación, bueno, pues religiosa. Entonces, cuando hice el curso de psicología transpersonal, la verdad es que nos dieron muchísimos rituales o me vi expuesta a muchísimos rituales. Uno de los que más me encanta... la meditación es uno de ellos y el mindfulness, básicamente. Son prácticas, pero que al mismo tiempo tienen un valor intrínseco sagrado y que, por lo tanto, no solamente nos ayudan a nivel psicológico y a nivel emocional, sino que nos ayudan, como ya hemos hablado en muchos otros episodios, a conectarnos. Por las mañanas me gusta hacer yo diría que tengo como... los categorizaría como en 3 categorías. Uno sería el lado más espiritual, que básicamente uh-huh. es el mindfulness y la meditación, uh-huh. Rituales asociados a la meditación, que no es necesariamente meditación, pero están asociados. Otra categoría serían los rituales con respecto al cuerpo, uh-huh. que en mi caso cada vez cobran más importancia porque me doy cuenta de que el cuerpo siempre ha sido como mi aspecto menos cuidado y que además tiene una sabiduría impresionante, ya lo hemos hablado también en otros episodios. Y la tercera categoría sería como los check-ins, ¿eh? Como básicamente esos controles que hacemos, como esas pequeñas entrevistas que nos hacemos a nosotros mismos y que si no hacemos a lo largo del día, ahí es donde hay muchísima desconexión. Uh-huh. Entonces, son check-ins sobre todo de tipo emocional. Hay toda una serie de ellos. A mí me gusta mucho por las noches hacer una pequeña reflexión. No siempre lo escribo, aunque me gustaría poder hacerlo, pero no siempre lo hago. Uh-huh. Sobre qué es lo que ha funcionado. Uh-huh. 3 preguntas muy sencillas. Uh-huh. Hay muchísimas variaciones sobre uh-huh. esto, ¿no? Pero las 3 preguntas serían ¿qué es lo que ha funcionado? ¿En qué me he sentido bien? ¿Por qué puedo dar gracias? O sea, uh-huh. básicamente se engloba en cuál ha sido lo positivo o por qué puedo estar agradecido con mi día de hoy. La segunda categoría sería, el segundo grupo de preguntas sería qué es lo que no ha salido bien, qué es lo que me ha costado, qué es a lo que he tenido mucha resistencia, cuál ha sido un momento difícil uh-huh. o qué lecciones puedo aprender de lo que me ha pasado uh-huh. hoy. Uh-huh. Y el tercer bloque de preguntas sería algo así como ¿qué he aprendido? Básicamente, uh-huh, ¿qué he aprendido? O cómo me siento diferente, cómo uh-huh. me siento más conectada conmigo misma o más consciente de mis propios procesos internos. Entonces, esas 3 preguntas o esos 3 grupos de preguntas básicamente son preguntas que uno se puede hacer en 3 minutos, cuando ya casi está en la cama a punto de dormirse. Entonces, obviamente, si tienes el tiempo y puedes escribir y puedes hacer un poquito de escritura creativa,
son preguntas que además se pueden ampliar muchísimo y que se pueden exponer desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Lo puedes hacer desde lo que te ha funcionado o desde lo que no te ha funcionado hasta por lo que quieres estar agradecido o lo que sea. O sea, lo puedes enfocar desde muchos puntos de vista, pero son como tres check-ins muy valiosos. Yo creo que más allá de las prácticas, porque bueno, a mi parecer, la gran diferencia entre las palabras ritual y práctica es la intención. Sí. No, siento, muy personalmente, no digo que tenga la razón, pero siento que la palabra práctica nos habla de acciones, o sea, son acciones. Y la palabra ritual es como el significado que le damos a las acciones. Entonces, podemos meditar o podemos hacer yoga o podemos hacer muchísimas prácticas de crecimiento o prácticas, como lo quieras llamarlas, pero, o sea, sin esa intención de que sean rituales. Es decir, para mí la palabra ritual me lleva a cualquier acción que me conecta a mí, que exactamente como tú dices, es un check-in conmigo misma que puede ocurrir en cualquier momento, o sea, incluido mientras me lavo los dientes, pues, ¿no? Entonces, es el significado, es de dónde estoy haciendo la acción, desde el conectarme conmigo misma, desde darme el regalo de mi propia presencia, o lo hago desde quiero hacer tal práctica y ya porque tengo que hacerla. ¿Sabes? Claro, y por supuesto ahí yo me refería a lo primero, lo que tú llamas ritual y lo que yo he llamado práctica, que es exactamente lo mismo, porque para mí una práctica, si solamente es mecánica o automática, pues no tiene ningún significado. Y por lo tanto no te va a conectar ni contigo misma, ni con los demás, ni con la vida, ni con tu esencia, ni con lo sagrado. Entonces, o sea, eso se da por hecho. Por supuesto que tiene que tener un significado y básicamente yo creo que simplemente es esa... Es el querer utilizar a lo mejor una palabra un poco más agnóstica, sí. Pero básicamente es lo mismo. Lo que has utilizado una palabra antes que me parece que es fundamental que ahondemos en ella en este episodio, que es el tema de la intención. Yo creo que eso es súper importante, porque ¿para qué hacemos prácticas o para qué tenemos rituales? Es para conectar con nosotras mismas y con nuestra esencia y con nuestra divinidad, sí, pero en el momento preciso en el que estamos haciendo ese ritual o esa práctica, ¿cuál es la intención? Y la intención es tan sencilla como reconectar, pero también puede ser pedir ayuda o pedir inspiración, o más que pedirla, intentar también reconectarse con esa intuición, con esa creatividad que todos tenemos. O sea, muchas veces... o conectarte con la divinidad, con Dios, con lo que sea. Pero desde el punto de vista de la religión convencional, siempre se ve como que estás pidiendo a un ser superior. Mientras que yo creo que estaríamos de acuerdo que desde nuestro punto de vista no le estás pidiendo nada que está fuera de ti, te estás reconectando con lo que ya está dentro de ti, lo que tú ya tienes, pero básicamente vives desconectado de ello, porque todos lo hacemos, porque tenemos días muy ocupados y no tenemos siempre tiempo para estar conectados, vamos, con un enchufe directamente a nuestra creatividad. Entonces, la intención de los rituales es precisamente darte una pausa en tu rutina y es como una infusión, yo lo diría, o sea, de una manera muy visual, es como hacerte un té de conciencia, o sea, es tomarte un té, o sea, te tomas una pausa, haces lo que sea, el ritual que sea, que ahora podemos entrar a hablar de detalles, de algunos, y básicamente es como tomarte un tecito de conciencia, o sea, es una infusión de conciencia. Sí, o sea, creo que finalmente los rituales son, o sea, son pequeños espacios de tiempo que nos damos a nosotros mismos, aún en medio del caos, ¿no? Más importante aún quizá en medio del caos, ¿no? Precisamente. Exacto, o sea, finalmente un ritual es un acto, una acción simbólica o llena de significado o de intención que nos conecta a la esencia en nosotros, de los demás, o la esencia de lo sagrado, ¿no? Entonces, el ritual es eso, vamos, como siempre hablamos, ¿no?
hay dos maneras de hacer todo en la vida. Desde la mente, ¿no? Que es desde el ego, ¿no? Que no está mal, es decir, hay muchas actividades en la vida, muchas cosas que tenemos que hacerlas desde el ego, desde la mente, muchísimas. La mayoría. No, sí, muchas. Pero finalmente, el ritual es cuando hacemos cualquier acción que va desde respirar, o sea, desde ahí hasta, por supuesto, trabajar o dar a luz a un hijo, ¿no? Pero es desde dónde lo hacemos, desde la esencia sagrada que somos, desde la conciencia, desde nuestra presencia, entonces eso se vuelve un ritual, se vuelve una práctica espiritual y deja de ser una simple acción, ¿no? Exactamente. Porque o una obligación incluso, que sí. Yo creo que ahí está, digamos, la sombra del ritual sería cuando el ritual se convierte en una obligación. Sí, no. O sea, ahí le has matado. Ya no es ritual. Pues, ya o no sea, es ritual. Ya es básicamente otra línea más en tu larga lista de cosas que tienes que hacer al día. Sí. Sí, o sea, cuando tu acción deja de venir desde el corazón, desde tu intuición para hacer algo desde tu cerebro, desde tu mente, ya. Bye. Pues, o sea, es ego, de nuevo. Sí. O sea, caes otra vez en la trampa de la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente, o sea, que yo conozco, que medita todos los días 1 hora o 2, o va diario al yoga, bla, bla, pero va como rutina, pero no como ritual, o sea, no para conectarse de verdad consigo mismo, sino porque es parte de su rutina del día, como lavarse los dientes y como hacer pipí, o sea, ¿no? Entonces es eso, es la intención, el significado que le ponemos a todo, ¿no? Y, ¿cuál es el poder del ritual en la vida cotidiana? Pues ese es aprender a ser más conscientes. Por supuesto que hay algunos rituales, o sea, conocidos o más, que nos ayudan mejor a iniciar esta conexión consciente con lo sagrado, tanto dentro como fuera de nosotros, ¿no? Como tú hablabas, esos momentos de mindfulness o meditación o yoga y todo. Por ejemplo, nosotras dos utilizamos, como saben, ese momento en donde vemos la carta de tarot u oráculo del día, o sea, esos 3 minutos que nos lleva sacar la carta y entender o leer su significado, es un ritual sagrado para nosotras. O sea, es ese momentito que nos damos en la mañana o en la noche o como sea, ¿no? Para conectar. Sí, y es algo que puedes hacer en cualquier momento del día. Entonces, lo mismo, yo esto lo digo por mí misma, porque yo me conozco muy bien y yo tengo tendencia a la rigidez. Entonces, muchas veces he sufrido, he perdido la oportunidad de mantener rituales o prácticas vivas en mi vida porque las he intentado rutinizar, ¿no? Hacer rutina demasiado pronto. Y entonces, por ejemplo, lo del tarot, es que tiene que ser por la mañana. Sí, bueno, pues no, a lo mejor. Y diario. Y todos los días tiene que ser por la mañana. Y tengo que llegar a casa después de dejar a mi hijo en el colegio, me tengo que encender una vela, tengo que meditar durante 5 minutos, pensar en mi día, sacar una carta al tarot. Y no, o sea, no, porque hay días en los que tengo muchísimas cosas que hacer y estoy, o sea, básicamente corriendo desde que despierto, desde que abro los ojos. Entonces, no por eso hay que abandonar ya ese ritual, por ejemplo. En este caso estamos hablando de las cartas del tarot. Si no las puedes hacer todos los días, pues no pasa nada. Si las puedes hacer un día por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, otro antes de irte a dormir, pues también. La intención es lo que cuenta. Sí, por supuesto. Y, de nuevo, o sea, no importa el qué, ¿no? O sea, que si son las cartas, si es el diario, si es meditar o yoga. O tener un altar. No, exacto. Simplemente sí recomiendo, es que al menos una vez al día sí hagamos el check-in. O sea, como sea, si lo hacemos con algo externo, es decir, con cartas o velas o incienso o con una actividad como el yoga, o simplemente con respirar 2 o 3 veces en plena conciencia, el check-in es muy importante. Pues, sí, es la esencia. Es el ritual de rituales. Es la esencia del ritual, básicamente. Exacto, ¿no? Pero bueno, entonces, Wendy, vamos a darles un poquito de inspiración a nuestros oyentes, en el sentido de que, o sea, con todo este
este prefacio básicamente hemos dicho, no queremos ser limitantes ni que el ritual tenga que ser así o que lo que a mí me funciona tiene que funcionarle a todos los demás. No, por supuesto. Claro que no. Pero ya que estamos aquí charlando, pues vamos a dar algunas ideas, ¿no? Yo ya he comentado un poco lo que hago yo del check-in por la noche. Sí. A ver, cuéntanos tú, ¿qué más haces tú? Porque sabemos que haces la escritura consciente, que eso lo haces básicamente, que es tu ritual. Sí. Como ritual también me gusta mucho prender una velita, o sea, de las pequeñitas, si sabes, vamos, pero con esta conciencia de, mientras la prendo, que básicamente son 10 segundos o 15, ¿no? Lo hago como con mucha conciencia, como que es... Como yo le doy el significado o el símbolo para mí es, o sea, que yo le estoy dando un poquito de luz al universo, o sea, yo al universo, ¿no? Porque siempre me he sentido muy, muy bendecida por el universo, ¿no? Entonces, ese detalle de prender una velita, entonces es, bueno, ahora yo te doy luz a ti, ¿no? Las cartas, por supuesto, meditar me encanta, pero de nuevo... O sea, a veces es 1 minuto, a veces son 15, ¿no? O sea, no tengo como tiempo así. Y personalmente también me gusta muchísimo, se dice orar, pero que no quiero que se piense como algo religioso porque no es que rece, o sea, yo no rezo. Simplemente, o sea, sí tengo conversaciones que no ocurren en mi diario, sino en mí, o sea, como con la fuente, con Dios, o sea, yo sí le llamo Dios, pero de ninguna manera es el Señor con barba blanca en el cielo, pero, o sea, sí todos los días, sin excepción, tengo una conversación, aunque sea pequeñita, sí sabes, pero con con la totalidad. Con la totalidad, siempre, o sea, puede ir desde, por supuesto, una conversación más profunda hasta gracias por el día de hoy, ¿sabes? También, por ejemplo, un ritual es en el momento en que mi hija se va a meter a dormir, el beso que le doy y la bendición que le doy es, o sea, lo hago con tanto significado, con tanto amor, o sea, con tanto muchas gracias por darme hoy el regalo de tu presencia, que Diosito te cuide, que duermas bien, o sea, sí sabes, pero como con mucha intención. Entonces creo que el ritual del beso de buenas noches, con mi pareja también, con mi marido, pero en realidad especialmente con mi hija, es algo como muy espiritual y dura 10 segundos de verdad o 15 segundos, ¿no? Entonces esos son como mis rituales cotidianos, ¿no? ¿Tú? Bueno, ya os he comentado el del check-in, el de la noche. Los rituales en torno al cuerpo, que son a los que intento dar más prioridad. Más prioridad un poco por rebalancear, por reequilibrar la balanza, porque no he sido nunca tan corporal. No he tenido tanta conciencia corporal. Entonces, me gusta mucho hacer check-ins corporales, que lo mismo es una cosa muy sencilla, es simplemente tomar un par de respiraciones y básicamente darte cuenta de cómo tienes los hombros, de cómo tienes el cuello, de cómo tienes todo, o sea, absolutamente todo. Es básicamente como una especie de mini meditación en la que dejo que mi cuerpo hable y que me diga si algo le molesta o algo, eso, sí. o tiene una tensión. Y cuando, por ejemplo... Ayer tenía dolor de garganta, entonces yo le pregunté a mi garganta, ¿qué me quieres contar? O sea, ¿qué es lo que no me estás contando, no? Entonces, a veces me contesta y a veces no. Ayer sí me contestó. Pero básicamente me contestó, mi garganta no me contestó. Mi propia sabiduría interior, corporal, no supo, siempre lo sabe, pero yo la dejé hablar. O sea, mi mente la dejó hablar, básicamente, porque esa es la gran diferencia. Entonces, este tipo de check-ins corporales que se pueden hacer a lo largo del día son muy, muy... yo creo que son absolutamente necesarios. Y yo no soy de rezar, o sea, de orar, como dices tú, y sin embargo es algo que me llama mucho la atención y como que llevo ahí un par de años pensando, debería no es la palabra, me gustaría, siento que algo me llama de rezar, entonces lo que sí que hago es absolutamente lo mismo que tú cuando
no cuando me despido de mi hijo, cuando él todavía está despierto, sino cuando voy a verle ya cuando yo me voy a acostar, que suelen ser 2 o 3 horas después, que él, por supuesto, ya lleva mucho tiempo dormido. Desde el día que nació le doy una como ¿qué es? Una oración, Sí, una como bendición. Una bendición. Que como al año y medio de empezar, desde que él nació, me di cuenta de que era una bendición no solamente para él, sino para mí y para nosotros y para mi familia y como básicamente para todo el mundo, ¿no? Entonces es como una bendición universal que yo la anclo en mi hijo, porque obviamente es la persona más importante de mi vida, pero que de él sale hacia lo demás, ¿no? Entonces es un momento... Se irradia desde exactamente, él. Exactamente. Y luego, lo que sí que hago, entonces, en vez de las oraciones, como que... Yo creo que todavía estoy muy coartada, ¿se dice? Muy... Sí, por la religión, ¿no? Exactamente. Como, entonces, lo de sentarme y decir... Dios, o cambiar Dios y poner conciencia universal, me resulta Yo tampoco lo hago así. Ya, pero No. o sea, tengo como una cierta resistencia. Entonces, lo que sí que hago en vez de eso es encontrar... Yo soy muy de palabras, me gusta mucho trabajar con las palabras. Entonces, me llama mucho la poesía y las palabras. Entonces, muchas veces utilizo poemas, pero poemas que están escritos por personas místicas y por personas que trabajan lo sagrado. Es decir, no solamente... También pueden ser poemas simplemente de grandes escritores que no... Como de Rumi. Pero Rumi era un místico, entonces Sí, ya es otra cosa. Puede ser pues puede que sí, puede que sea un poema que me encuentro de Emily Dickinson, pero en general suelen ser poemas pues de John Donoghue o de gente que ya o sea, que son conocidos por trabajar el tema sagrado y que por lo tanto ya tienen ese sabor, ¿no? Sagrado ahí en todas las palabras. Entonces, durante un tiempo utilicé uno por las mañanas que básicamente era también como una declaración de intenciones, ¿no? De déjame vivir, o sea, que hoy sea un día en el que pueda vivir con presencia, con gratitud, algo así, ¿no? O sea, era muy bonito y es muy largo y todavía lo tengo, pero como que ha caído un poco en desuso por una serie de factores y sin embargo lo voy a recuperar. Esto me está haciendo plantearme... Sí, que como ritual es un ritual muy bueno porque es una manera también de empezar el día. Yo creo que hay que encontrar algo para empezar el día conectándose, porque si no es muy fácil que uno abra los ojos y enseguida empiece la mente. Sí. O ¿no? Que lo primero que jale sea el celular y ya sea Facebook o tu email, ¿no? Sí, exacto. Porque, sí, mira, yo de verdad, o sea, que no rezo y nunca, o sea, no le dedico un texto a lo sagrado, por llamar así, sea de lo que sea, no. Cuando yo digo, bueno, platico con Dios, pero como si fuera mi mejor amigo, ¿sí sabes cómo? Como, en serio, pues es lo que pasa que, bueno, ya lo platicaré en su momento, ¿no? Pero sí, o sea, Dios o divinidad o lo sagrado o como quieran, porque la palabra es lo menos importante. O sea, la fuente y yo siempre hemos tenido una relación muy, muy íntima, muy íntima. Es decir, yo nunca me siento como totalmente sola porque siento que siempre estoy conectada en conciencia con la fuente, ¿no? Y entonces eso, o sea, cuando me levanto, puede ser de gracias Diosito por hoy, desde eso, hasta, por ejemplo, si voy manejando y entro al súper, es de Diosito, o sea, por el amor de Dios, ve el tráfico, o sea, un lugar por el amor de Dios, o sea, cosas tan cotidianas como eso. Hasta, por supuesto, cuando tengo un problema de, por favor, ayúdame con este dolor, por favor, ayúdame con esto, porque no puedo sola como en mi humanidad. Es decir, ¿no? Pero mi relación con lo divino es algo del día a día, día a día, ¿no? Y es eso, o sea, es una relación como contigo, o sea, con una presencia que es demasiado real en mi vida, pues, o sea, que no es algo abstracto ahí, es muy real. Y que no necesito utilizar palabras así como, ¿no? Para conectarme con eso, porque entiendo que está en absolutamente todo, pues, y que puedo conectarme de la manera en que yo lo necesite en ese momento, ¿no? Sin ser juzgada ni nada. Entonces, sí. Pero hablando de rituales, o sea, un poco más largos, porque hablamos ahorita como de los cotidianos que tenemos, pero, por ejemplo,
Un ritual que a mí me encanta hacer y que intento hacerlo una vez cada semana, cada 15 días, por ejemplo, un baño de tina. Sí. De noche siempre, sin luz, o sea... Con velas. Exacto, con luz de 2, 3 velas, con unas gotitas de aceites esenciales. Listo, o sea... Y eso un gran ritual. Sí, y eso entra parte dentro del cuidado al cuerpo, pero del cuidado consciente, es decir, el baño no te lo estás dando para limpiarte la piel, sino para reconectar a nivel sensorial y a nivel, obviamente, espiritual, con tu cuerpo como la manifestación sagrada de tu existencia, ¿no? Del hecho de que estás aquí, de que estás aquí viviendo. Yo también lo intento hacer, y me parece, por ejemplo, que caminar en la naturaleza, lo que hablábamos en el episodio sobre el otoño, que por supuesto se puede hacer en todas las estaciones del año, pero estar en comunión con la naturaleza, lo mismo, no hace falta que uno se vaya a hacer montañismo 3 días, no, simplemente como que te vayas a dar una vuelta de 5 o 10 minutos, posiblemente, o sea, mejor si puede ser a un parque o un sitio donde haya mucho verde, donde haya muchas plantas, mucha naturaleza para poder conectar. Es otro ritual que mucha gente ni siquiera diría que es un ritual, pero si le infundes esa motivación, esa intención de reconectar con la tierra, o sea, con lo que tú llamas... Sí, tu planeta. Tu planeta, porque es nuestro hogar, y contigo mismo al mismo tiempo, pues es un ritual muy, muy, muy sagrado. Hay otro también, por ejemplo, cuando haces altares, ahora... No necesariamente tiene que ser un altar con figuras religiosas, no. Por ejemplo, literalmente, cuando tú pones fotos nuevas de tus seres queridos en marcos y, o sea, pones el portarretrato o los portarretratos encima de tu chimenea, pero los acomodas bien, pones quizá unas flores, o sea, todo eso... Es un ritual que nos conecta, o sea, con los seres que amamos, por ejemplo. El comprarte flores a ti misma, por ejemplo, para poner en tu casa, es también algo maravilloso. ¿No? Y de hecho yo iba a decir que hay una serie de rituales que básicamente están conectados o tienen que ver con la conexión con la belleza. Y eso puede sonar muy trivial, como la belleza, pero no, o sea, la belleza básicamente es otra faceta de la esencia, ¿no? De la fuente, de lo sagrado y de lo divino y de lo humano, donde también se encuentra lo sagrado y lo humano al mismo tiempo, ¿no? Y la belleza es totalmente subjetiva, entonces lo que para una persona puede ser muy bello, como unas flores frescas, pues a otra persona que tenga alergias, pues dirá, pues no, o sea, yo prefiero tener pues otra cosa, a lo mejor cristales. Yo, por ejemplo, nunca he conectado con todo este rollo de los cristales, no lo pillo, o sea, no me llega, pero entiendo que para ciertas personas sí. Entonces, yo, por ejemplo, en mi altar, yo voy a contar lo que tengo en mi altar. En mi altar tengo una tarjeta de tarot que para mí tiene mucho significado, sobre la que yo escribí, digamos, un decreto personal mío para vivir mi vida. Tengo una especie como de cristal translúcido azul índigo se dice, índigo. Tengo 2 trozos de lapislázuli de Afganistán que me trajo mi marido y que lo mismo es ese azul eléctrico, ese azul Entonces no es el hecho del cristal en sí o de la roca, es el hecho del color, o sea, yo me asocio mucho al color. Tengo velas y tengo tengo un par de quotes, de citas escritas en papel que me regalaron y que tienen mucho significado para mí. Y luego tengo básicamente un Buda sentado, meditando, que me regaló mi madre. Entonces, no necesariamente yo quería un Buda por como ser más espiritual o tal. Simplemente ella me lo regaló y está sentado, el Buda está sentado y está meditando. Entonces a mí en realidad me da igual que sea un Buda. Podía ser una cantante flamenca mientras estuviese sentada meditando. O sea, eso es lo que me hace es conectarme con el poder del silencio, ¿vale? Entonces eso es lo que yo tengo en mi altar. Entonces, es un altar muy agnóstico, la verdad. No, y sí, pero es eso. Es que lo malo de palabras tan bonitas como altares, ritual y todo eso, es como pensar que tiene que ver con la religión, y no tiene que ver con la religión, tiene que ver con lo sagrado, pero más bien las religiones se apropiaron del término sagrado para generar ciertas reglas y ciertas jerarquías, ¿no? Pero lo sagrado es mucho, mucho más que las religiones, ¿no? Muchísimo.
Y pues bueno, pues son rituales, son maneras para integrar lo sagrado en nuestra vida cotidiana, como bien se llama nuestro podcast. Entonces, pues bueno, nada. Hay muchos más, por supuesto, y seguramente que volveremos a este tema en algún momento porque pues, si encontramos alguno nuevo o nos inspira alguno nuevo, pues os lo contamos, como el del tarot que hicimos un episodio solo para ese. O sea que, lo único es, los rituales son prácticas personales, o sea, es tu práctica sagrada, es tu tiempo contigo misma o mismo. Entonces no se trata de copiar rituales, es cómo quieres conectarte contigo mismo, cómo quieres conectarte con lo que realmente importa en tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces los rituales son esas pequeñas acciones diarias o cotidianas que te conectan a tu esencia sagrada o a la esencia sagrada de todo, ¿no? Uh-huh, entonces, exactamente. Y simplemente se trata de probar y probar, y así vas viendo y vas encontrando las que mejor se adaptan a tu personalidad, a tu estilo de vida y a tus preferencias. Entonces, bueno, esperamos que esto haya sido útil y os haya sido, bueno, que os inspire tal vez a probar algo que no hayáis probado aún. Y os deseamos que tengáis una muy buena semana y nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Chao. Cuídense mucho. Bye. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.